Los volví a sentarse y les dije, chicos, lo tenemos muy claro. O generamos negocio o cerramos en 3 meses. Cuando nosotros hablamos con líderes, el líder tiene muchísimo miedo al fallo. Cuando ya todo el mundo sabía lo que aparentemente era mi debilidad personal o mi vulnerabilidad, yo era muy fuerte. Jugando en serio. ¿Y si te dijera que muchas mujeres han llegado a la cima pagando un precio del que poco se habla? El precio de la incomprensión, el precio de no encajar, el precio de un modelo que no ha sido diseñado por mujeres. Nuestra invitada de hoy ha sabido superar este escollo y ha decidido liderar desde donde ella quiere liderar, que es desde su propio liderazgo, que rompe todo este molde y que vamos a tener una sesión donde nos va a poder contar cómo inspirar y cómo ella lo ha hecho en su vida. Eva, bienvenida a Jugando en Serio. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, yo podría decir de ti pues que eres fundadora y CEO de Shaping the New, o ahora estás montando The Space. Pero más allá de lo que haces actualmente, tú tienes una carrera y una experiencia vital y laboral que nos interesa muchísimo, y sobre todo cómo has ido enfocándolo hacia estas nuevas formas de liderazgo. Así que, por favor, dinos tú quién eres y cómo vamos a desarrollar esta sesión. Yo te digo el quién soy, el cómo os lo dejo a vosotros. Vale. ¿Quién soy? Pues una persona de 63 años ya, lamentablemente, por cierto, que ha estado trabajando permanentemente en grandes corporaciones. Llevo en comité de dirección desde el año 99. Tengo que decir que felizmente, porque he sido muy feliz siendo directiva. Se puede ser feliz siendo ejecutivo. Que hay un momento en mi vida muy importante, lógicamente, que es mi transición de género en 2015, que me hizo replantearme pues no solo cómo me llamo o cómo me visto, sino cómo vivo, cómo me comporto ante la sociedad y incluso cómo lidero. Y que estoy en un momento de mi vida en que estoy deseando hacer muchas cosas, pero muchas cosas nuevas. De alguna forma ya me he cansado yo creo que todos los directivos nos pasa, ¿no? Llega un momento en que ya estamos cansados de las corporaciones y de las empresas, y me apetece eso tan bonito de dejar un legado. Yo tengo un amigo que utiliza la palabra trascender, ¿no? Y en eso estoy, a ver si lo consigo. Pues Eva, todo lo que has dicho suena súper interesante, y estoy segura de que nuestros oyentes ya están enganchadísimos viendo que vas a decir lo siguiente, porque claro, como tú bien decías, al final hay un momento en la vida de cualquier persona, creo, pero hablando concretamente de la tuya, en donde tú te das cuenta de que los liderazgos que llevas pues ya 26 años ejerciendo tienen que cambiar, ¿no? Y hay un punto en el que quizá hay algo que dices, mira, hasta aquí hemos llegado. A partir de este momento vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Qué punto es ese? ¿Cuándo ocurrió ese punto? ¿Y qué pasó, ¿no? ¿Y cómo saliste de ese escollo? Para ser auténtica. A ver, me gustaría poder decir que me di cuenta racionalmente y decidí racionalmente el cambio, pero no fue así. Bueno. Cuando yo hice la transición, 1 año y medio después entré como directora general de una compañía de tecnología, Exactas Soluciones, ¿no? Claro, yo venía de un modelo clásico de liderazgo. Yo empecé mi carrera en Accenture, Deloitte Consulting, KPMG, quiero decir pirámides, jerarquía, etcétera, y era hombre. Con lo cual tenía insertado en mi disco duro, tenía insertado un modelo de liderazgo muy jerárquico, muy de ordeno y mando y muy piramidal, ¿no? Y cuando llegué a Exacta, por poner un poco en contexto, Exacta era una compañía de tecnología, tenía 5 años, era una startup. Y en su 5.º año, pues vosotros que trabajáis en tecnología, el 5.º año de un producto en una tecnológica emprendedora es un auténtico caos. Entonces a mí me contrataron para poner orden. Y yo hice lo que había hecho toda mi vida, liderazgo jerárquico. Entonces llegué allí, me senté, escuché, les vi a todos qué es lo que hacían, y al cabo de 3 semanas hice la típica reunión donde les senté a todos y les dije hacia dónde teníamos que caminar, ¿no? Y los que me estáis escuchando que le diréis, sabéis que en ese caso pueden pasar 2 cosas. Una es los pelotas que te aplauden y otra es el resto que te pone a parir. Pero nunca me había pasado lo que pasó, y es que nadie me hizo ni caso. O sea, pero nada. O sea, no hubo ninguna reacción, ¿no? De hecho, un tiempo después el director financiero me dijo, oye, ¿qué tal? Digo, mal. No me hacen caso. Y si despidamos a 5, digo, Carlos, me faltan 8. No me encajan los números.
Y, y por pura intuición hice algo que yo no había hecho habitualmente, ¿vale? Que era escucharlos. Entonces me senté con ellos, les conté quién era yo, les conté incluso mi transición, de dónde venía, lo que había estado haciendo. Prácticamente me abrí en canal delante de ellos, ¿no? Y ellos empezaron a contarme la historia, de dónde venían todos, sus inquietudes personales, etcétera, ¿no? Y al final se instaló una especie de ambiente extraño, ¿no? En el cual todos estábamos en sincronía, porque todos habíamos dejado de tener categorías, éramos simplemente personas. Y al cabo de no sé, 2 meses, porque entre comidas y tal tardé bastante, los volví a sentar y les dije, chicos, lo tenemos muy claro. O generamos negocio o cerramos en 3 meses. Nos tiramos toda la mañana reunidos en una sala y llegamos a la misma conclusión que había llegado yo 3 meses antes, con la diferencia de que la solución era suya. Claro. Partía de ellos. Partía Estaban de ellos, involucrados la habían en esa creado solución. ellos, la habían construido, se habían hecho sus matices, lógicamente, ¿no? Pero era suya. Y entonces pasó algo fantástico, y es que yo ya no tenía que liderar, entre comillas. Eran ellos los que me habían otorgado el liderazgo. Eran ellos los que habían dicho, vale, queremos trabajar con Eva, queremos que Eva nos guíe hacia donde sea que tengamos que ir, ¿no? Y fue ahí donde me di cuenta que el liderazgo jerárquico que yo había venido utilizando en aquel entorno no me valía. Era absolutamente inútil. Porque había conseguido algo que era muy importante. No me eran obedientes, que es lo que tradicionalmente los líderes queremos. Me eran leales. Me eran tan leales que hasta el presidente y el fundador, que era de estos presidentes y fundadores, que se sienta con el programador a decirle el color del botón de aceptar, me llamó una noche a las 10, Eva, ¿qué pasa? Digo, pues no sé, ¿qué pasa? Es que he llamado a un programador para que me cambie una cosa y me ha dicho que no. Digo, claro, es que te tiene que decir que no, Carlos. Tú estás para buscarnos financiación, que por cierto nos hacen falta como 2 millones. Y a mí déjame hacer esto, chico, ¿no? Pues cuando realmente tú escuchas a la gente, cuando realmente tú dejas que ellos te entiendan y te comprendan como persona, no como directiva, se genera una magia especial porque empiezan a creer en ti. Y si luego eres coherente y eres constante, generan lealtad. Y ante la lealtad, generalmente los equipos son absolutamente fieles. Tengo una curiosidad con esta historia que has contado. ¿Por qué crees que no te hicieron caso la primera vez? Quiero decir, porque tú habías hecho el mismo procedimiento que siempre y que te había funcionado. Por orden de importancia, el primero era porque era mujer. ¿Vale? Ahí va. Sí, no, total, o sea, y no tiene nada que ver con la transición, ¿eh? O sea, de hecho, no, yo luego pregunté y me dijeron, no sé, se lo habíamos contado a todos, digo, hombre, lo primero era porque era mujer, entonces, claro, una mujer en tecnología, no. Lo segundo era porque era consultora. Y vosotros que trabajáis aquí con tecnólogos sabéis que para un tecnólogo un consultor es una especie de ente extraño que no tiene ni idea de nada, ¿no? Y lo tercero porque ellos llevaban mucho tiempo en la compañía, habían empezado prácticamente con ella, sobre todo los que tenían más en relevancia dentro del equipo, y para ellos yo era una advenediza. Entonces, eres una advenediza, no saber de tecnología, eres consultora y eres mujer, pues ni caso. Pero el orden era ese, pero lo primero fue mujer. A mí me sorprendió muchísimo. O sea, cuando yo hice la transición fue una especie fui de shock en shock directamente. De hecho, a ver, digo, por comentar que no lo iba, pero nosotros hacemos videojuegos formativos, entre otras muchas soluciones para ayudar con los retos de las compañías, pero uno de los videojuegos que más nos piden es uno en el que se llama IDEM, ahora acabamos de sacar una nueva versión, en el que de repente tú te despiertas y no eres hombre, eres mujer, ¿no? Y de repente empiezas a ver cosas que nunca habías visto y empiezas a recibir un trato muy distinto, ¿no? Y unos comportamientos muy distintos. Y se espera de ti cosas distintas. Y entonces a mí esto, cuando tú lo has contado, digo, a ver, no quiero adelantarme, que lo diga ella, pero claro, es que hasta que no estás en el lugar, no eres consciente. Mira, hay ciertas cosas en la vida que si no las vives es muy difícil que las entiendas, ¿no? Para mí fue un shock. Yo cuando he tenido alguna entrevista en prensa o en radio hablando del tema de la transición, yo siempre digo lo mismo. Para una persona que transiciona a mujer, el menor problema es si sabes usar o no los tacones. Bueno, eso también, ¿no? Pero el problema es que de repente el mundo ha cambiado. Y tú no sabes por qué ha cambiado y tú vienes con tus reglas y con tus aprendizajes, ¿no?
y de repente el mundo es radicalmente diferente. De hecho, yo les recomendaría a todos los hombres que pasaran un tiempo en el otro lado, si fuera posible. Claro. Pero mira, sin ir más lejos, nosotros hacemos unas encuestas de cultura de igualdad en las empresas, ¿vale? El patrón que se repite en todas las empresas cuando hacemos la encuesta de detalle es que la percepción del hombre, del colectivo masculino y la percepción del colectivo femenino sobre la realidad de la cultura de la empresa, el hombre es, yo te diría que entre 20 y 30 puntos más optimista que la mujer. Optimista. Por sistema. Fíjate. Y en todas, quiero decir, no hay ninguna que pueda decir, no, es que no, bueno, hay algo, quiero decir, es variable, ¿no? Ya, claro. Pero en general el patrón es clarísimo. Claro, y tú hiciste esta transición que fue además para ti algo físico que luego te llevó a vivir esta... Pero ¿cómo hacemos precisamente para que todos estos hombres que están liderando desde una posición jerárquica y como tú bien decías, pues como nos han enseñado, ¿no?, de toda la vida, ¿cómo hacemos para que esto cambie? Porque, primero, ¿por qué no funciona el liderazgo jerárquico? ¿Y cómo hacemos para que estos hombres se den cuenta? No funciona porque simplemente, primero, no hay liderazgos malos y buenos. Vale. Vamos a empezar por el principio. Eso que se dice es que el liderazgo femenino es mejor que el masculino o viceversa, eso es una tontería. El mejor liderazgo es el que es capaz de llevar a su organización a una posición de éxito competitiva. Punto. Sea una organización, sea una fundación, o sea un equipo, ¿vale? El mejor liderazgo es el del entrenador que gana la liga. Ya está, el resto no vale. Eso es. Eso para empezar. ¿Por qué no funciona? Porque el mundo ha cambiado. El líder, yo soy ingeniera, yo empecé a trabajar en el 86, entonces en los años 80-90 el ejecutivo lo que tenía que hacer era controlar la P&L, todavía lo tiene que seguir haciendo, y hay de dos formas, una es controlo los costes, lo cual implica una auténtica estabilidad en las operaciones e incremento las ventas en un mundo que conozco. En los años 80 o 90, pues si tú vendías Coca-Cola entendías el mercado, no había ningún problema y además los patrones, los valores son iguales, ¿no? Entonces, eso lo gestionas con jerarquía, porque tú tienes que asegurar que las operaciones son constantes. Mi padre era tornero en Pegaso, que ya no existe, ahora es Ebro, y mi padre tenía que montar, no me acuerdo qué montaba en el eje del camión en una serie de segundos. Yo medí los tiempos de fabricación en construcciones aeronáuticas. Ese liderazgo es un liderazgo jerárquico, porque necesita obediencia, ¿vale? ¿Qué es lo que ha cambiado? Que esas operaciones ya no las hacen las personas, las hace la tecnología. Con lo cual la operación está automatizada. Ya no hay riesgo de que un robot en Amazon tarde un poco más o un poco menos. Va a tardar lo que está tardando. Y si se rompe, lo que tienes que tener es un ingenio detrás que la arregle, ¿vale? Pero las operaciones están controladas. Y en la venta, el mundo, el mercado ha cambiado radicalmente. A mí ahora me hablas... Te lo contaba antes en la entrada. Mi hija el otro día me estaba explicando ciberseguridad y no sabía qué me estaba contando. O sea, es que ahora mismo los directivos estamos muy perdidos porque la tecnología es muy disruptiva y ha cambiado muy rápidamente. Entonces, si yo como líder jerárquico pretendo saber lo que va a pasar en el mundo cuando no tengo ni idea y poner disciplina en unas operaciones que las hacen máquinas, voy a fracasar. Porque en este mundo lo único importante es el talento de la gente. En un mundo tecnológico, la única importancia es el talento. Y el talento de las nuevas generaciones no funciona por disciplina, no funciona por jerarquía. No la quieren. Las nuevas generaciones quieren que las inspires. Las nuevas generaciones quieren hacer algo que sientan que forma parte de su propósito de vida. Las nuevas generaciones quieren que estés alineada con sus valores. Nosotros estamos trabajando con nuevas generaciones. Y siempre nos dicen lo mismo. Dice, lo que queremos es que respeten nuestros valores. No me importa trabajar 12 horas si sé para qué lo estoy haciendo. ¿Ves? El líder tiene que, al salirse de esa posición jerárquica, tiene que tener la humildad y entender el entorno competitivo del que estamos hablando y ser capaz desde esa humildad de entender el entorno que su función ha cambiado. Y insisto, para quien me está escuchando que sea líder, esto no va de modas, esto no va de ser un líder humano, esto es un business imperative. O cambias tu liderazgo o te van a despedir antes de que la empresa quiebre. No hay más. Pues, ¿cómo lo tienes que hacer? Primero entendiendo qué está pasando. Y que a chicos de 28, 29, 30, 32 años, tú no puedes decirle cómo hacer las cosas. Ya, es que ese cambio de mindset es complicado, ¿eh? Mira, es complicado
si no lo quieres hacer. Yo creo que la gran barrera cuando nosotros hablamos con líderes, y ahora hemos montado un grupo con 40, el líder tiene muchísimo miedo al fallo. Claro. O sea, el líder está acostumbrado a que no puede fallar, no puede equivocarse. Claro, tú ahora le dices, no es que no puedas fallar y no puedas equivocarte, es que no tienes ni idea de lo que va a pasar y tienes que confiar en unas generaciones que además no entiendes. Ostras. Jolín, es que pintado así. Claro, pero entonces, ¿en qué baso mi fortaleza? Pues mira, en algo muy importante, en ti como persona. ¿En qué se basó mi fortaleza en Exacta? Yo no sabía, yo nunca he programado tecnología. El producto, aquello era complicadísimo de narices. La organización, muchos llevaban ya 5 años. ¿En qué basé mi liderazgo en Exacta? Primero en el respeto. Segundo, en escucharles. Segundo, en no ser prepotente y decirles qué es lo que tenemos que hacer. Y lo cuarto es en crear una estructura de grupo y de equipo donde todos fuéramos leales, donde los valores fueran muy claros y yo ser la primera en respetarlos. Y ayudarles a encontrar el camino, porque generalmente las nuevas generaciones o los equipos lo que les cuesta es encontrar el camino. Esa es la gran fortaleza del líder. Tú como líder que tienes 40, 45 o 50 años, no sabes de deep learning, no sabes de ciberseguridad, pero sabes liderar. Sabes cómo hay que construir un equipo. Sabes cómo hay que avanzar estratégicamente. Sabes cómo tienes que llegar a un punto diferente y cómo haces mover a toda una organización. Pon eso en valor. Y haz que la gente crea en ti como persona. Y para eso tienes que hacerlo desde tu esencia como persona. Ya no vale liderar porque yo sé más que tú. Vale liderar porque tú crees en mí. Y para que tú creas en mí, yo tengo que ser muy honesta. Yo no puedo fallarte. Yo tengo que saber qué sé y qué no sé. Porque mi experiencia cuando empecé a liderar por autenticidad es que cuando yo reconozco lo que no sé y esto el líder no es capaz de entenderlo, si yo te estoy diciendo, mira, yo de esto no sé, explícamelo. Cuando te digo, yo de esto sí sé, ahora tú me escuchas. Y estoy en una posición de equilibrio. Yo te he escuchado, ahora tú me debes escuchar, ¿no? Y esa fortaleza, que es la que les da miedo a los líderes porque no quieren reconocer que no saben de algo, es la más compleja, pero es la fortaleza más importante de un líder. Porque es cuando vas a retener el equipo. Es cuando realmente se van a quedar contigo. Yo he tenido líderes fantásticos que los he seguido allá donde fueran. ¿Por qué? Digo, no sé a dónde va, pero yo voy. Y he tenido gente que ha venido conmigo y me ha seguido. ¿Por qué? Porque es que yo quiero trabajar contigo. Eso es liderar desde tu esencia como persona. Pero Eva, me imagino que a lo largo de estos años también tú has pasado, claro, es que ahora lo cuentas, tiene todo el sentido y lo tienes súper interiorizado, pero me imagino que habrá habido momentos, como hemos tenido todos, donde tú no has sido auténtica, ¿no? Tú has, digamos, te has intentado amoldar a lo que se esperaba de ti y quizá luego te has sentido un poco traicionada a ti misma, ¿no? Entonces, esto es algo a lo que nos vamos a enfrentar como líderes, entiendo, ¿no? Y en estos momentos, ¿qué has hecho tú? ¿Qué nos aconsejas? ¿Cómo hacemos? Mira, bueno, yo me pasé 20 años o no sé cuántos liderando como hombre cuando realmente no era auténtica o auténtico, que no sé cuándo. Bueno, claro, pero bueno, claro. eso vamos a dejarlo aparte, ¿no? Mira, un ejemplo muy reciente. Yo en el 2023 estaba trabajando en la Fundación Frederick Naumann y bueno, pues Alemania decidió cerrar la oficina de España y yo monté Shape in the New. ¿Qué montaste qué, perdón? Shape in the New, Vale, mi compañía. así, la compañía Shape in the New. Y la monté sin escucharme. Y seguí mis modelos tradicionales porque las personas cambiamos, ¿no? Entonces monté Shape in the New, yo había sido consultora, había sido directiva, yo quería hacer proyectos de consultoría, yo quería trabajar con clientes y demás. Y este año en primavera entré en crisis. Una crisis extraña que yo no era capaz de entender, ¿no? Porque, bueno, Shaping, todas las compañías de consultoría les cuesta mucho arrancar, me estaba costando mucho arrancarla. No estaba feliz, no estaba contenta. Era yo la fundadora, con lo cual no me voy a quejar a nadie. No tengo a nadie a quien gritar, ¿no? Y entré en un modelo de crisis y de hecho empecé a publicar una newsletter en LinkedIn, que alguien si quiere que apuntaros, por favor. Que por cierto, la recomiendo 100%, yo desde que te sigo, vamos, me encanta. O sea, y me parece que hablas de temas, pues como el tema que estamos hablando aquí, que es que
son súper relevantes en el momento en el que estamos y todos deberíamos escuchar a voces como la tuya. Se intenta. ¿Qué pasó? Pues que yo en el 2023 intenté ser la mujer y directiva que era antes del 2023, pero yo ya había cambiado. Acababa de cumplir 60 años, yo ya estaba fuera del mercado laboral, ya estaba fuera de muchos sitios, ¿no? Pues había una inconsistencia entre lo que yo realmente era. Es una mujer de 60 años con muchísima experiencia, donde me gusta mucho hablar, donde me gusta mucho contar, donde me gusta mucho inspirar, donde ya me aburre liderar, donde ya me aburre ejecutar, donde ya me aburre facturar, donde ya me aburre vender a clientes. Pero había intentado responder a mi modelo antiguo de yo misma. Y bueno, lo he cambiado a tiempo. Bueno, espero haberlo cambiado a tiempo. Voy a ponerte un pequeño reto. Imagínate que has llegado a un consejo de dirección y que te han pedido ayuda porque no saben qué están haciendo mal y tú identificas rápido que lo que les está pasando es que están siendo líderes jerárquicos pues a la antigua usanza, como la mayoría siguen siendo. Y tienes 60 segundos para convencerles de que este no es el modelo y que debe ser otro, ¿no? ¿Qué les dirías? Les haría 2 preguntas. La primera es, ¿sabéis cómo va a impactar realmente la inteligencia artificial presente y futura en vuestro negocio y cómo va a ser? No, ¿verdad? Se os están yendo los equipos, ¿verdad? ¿Cuánto tenéis de rotación? ¿Un 20, un 30, un 40%? Bueno, pues ese 40% que se va es el que sabe qué hacer con la inteligencia artificial y no os va a obedecer, os va a seguir. O cambiáis vuestro liderazgo o os quedáis sin compañía. Así de sencillo. Y para retener a ese 40% tenéis que ser líderes de otra forma de liderazgo. Es cuestión de vida o muerte. Wow. Claro, y además esto acentuado con la generación Z y que es que tenemos todos los datos en el sector, dicen precisamente que es la generación con mayor rotación y la que renuncia, pues por lo que tú estabas diciendo, porque no hay un propósito, porque no se sienten identificados, porque no saben para dónde van, ¿no? Porque el liderazgo, mira, nosotros hicimos hace poco un tema que fue sorprendente. Hicimos un taller entre directivos de grandes compañías y jóvenes con 2-3 años de experiencia. Y me acuerdo que cuando hicimos previamente una reunión con los directivos y luego otra con los jóvenes, y los directivos nos decían lo de siempre. Pues los mensajes típicos, ¿no? Son vagos, son de cristal y no sé qué. Digo, ¿qué me estáis contando? ¿Quién salió primero en la Dana a ayudar? Los jóvenes. Fueron los primeros que fueron allí. Entonces no los califiquéis de vagos. No les paséis a ellos el problema. Quizá el problema es que no sabéis cómo motivarlos. Tampoco os digo que montéis una Dana. Pero quizá el problema es que no estéis siendo capaces de escucharlos. Yo creo que yo creo que los jóvenes lo que no quieren es el liderazgo jerárquico, el liderazgo tóxico. Necesitan muchísima independencia, necesitan sentirse dueños de su vida. Cosa que yo soy baby boomer. Yo cuando empecé a trabajar mi único objetivo era llegar a socia de Accenture. Todo lo demás no me importaba. Yo tengo 2 hijos. Mi hija es del 95 y mi niño del 98. Para ellos es un tema que está completamente fuera de sus expectativas. Lo que te dicen es estoy a gusto o no estoy a gusto donde estoy trabajando y lo que hago para mí tiene sentido y disfruto haciéndolo. Y si no lo disfruto, pues no nada más con trabajo y me cambio en cuanto me paguen más. Así de sencillo. Pero la clave no es... yo no creo que no quieran ser líderes. Yo creo que lo que no quieren ser los líderes que tenemos ahora mismo. Hay otro factor, ya que me dejas hablar. Sí, claro. Y es que creo que nos estamos equivocando socialmente. Estamos denostando y vituperando el liderazgo. Y eso no es cierto. A ver, explica esto un poco más. Pues como líderes somos tóxicos, psicópatas, ególatras, bueno, esto sí, ambiciosos, etcétera. Es decir, cualquier persona que ahora mismo es líder, por definición, es una persona negativa. Yo no te digo que no los haya, ¿vale? Los hay, lógicamente, ¿vale? Y en un porcentaje alto. Pero somos muchos los que nos dedicamos a liderar para cambiar nuestras organizaciones. Somos muchos los que lideramos para seguir generando negocio y que nuestros equipos tengan la calidad de vida que quieren tener. Somos muchos los que lo hacemos, no te digo altruista, porque no es cierto, pero sí con un propósito de hacer que las cosas cambien. A veces nos equivocamos, muchas nos equivocamos. Pero no somos tóxicos, ni somos psicópatas, con perdón.
Constantemente estamos hablando del well-being, yo escucho un montón de mensajes en redes sociales de que es que el esfuerzo no es necesario, el esfuerzo no tiene importancia, la fuerza... El otro día escuchaba a alguien que decía que es que el esfuerzo y la fuerza de la voluntad ya no son claves, lo que importa es el mood que tienes. Digo, pues hombre, pues cuando me levanto de mala leche. ¿Perdona? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué tipo de mensajes estamos transmitiendo, no? El otro día escuchaba un podcast de que es que trabajar no es sano, trabajar no es una característica del ser humano, es una imposición bíblica. Hombre, yo prefiero estar de vacaciones, no me voy a engañar, Yo también. ¿no? Pero si transmitimos todos estos mensajes, a mí lo que me preocupa es ¿qué pasa si los que estamos nos hartamos y nos vamos? ¿Qué pasa si nadie quiere ser líder? Por favor, vamos a respetar a los líderes, ¿vale? Y sobre todo vamos a ser justos. Cuando hay un líder que es tóxico, y entonces lo que hay que hacer es despedirle, ¿vale? Sí, pero no Y poner cuando, con estas todos mis respetos, etiquetas. hay alguien de la generación Z que sea vago, le despides, punto, ¿vale? Pero esta forma de etiquetar, y además como vivimos en una sociedad donde las redes sociales tienen tanto impacto, y lo tienes en TikTok, lo tienes en Instagram, claro, los jóvenes dicen, no, es que yo no quiero ser eso, yo quiero disfrutar, yo quiero vivir, yo quiero soluciones sencillas, yo quiero soluciones sin esfuerzo. Y será que me ha tocado vivir un mundo diferente, pero sin esfuerzo no se consigue nada. Yo no creo en el talento sin esfuerzo, nunca. Vamos a dejar de machacar a los líderes un poquito, ¿vale? Y vamos a poner en valor a los líderes que realmente consiguen cambiar el mundo. Porque es que sin liderazgo no cambiamos el mundo. Y si nos quedamos sin líderes, ¿sabes qué vamos a tener? A Donald Trump. Repetido N veces. Es Buah, lo que vamos a tener. muy negro lo estás pintando. No, pero mira, es que yo creo que estamos... esto es un poco crisis de valores, ¿no? Eh, yo veo Instagram, veo TikTok y veo ya muchísimos mensajes en LinkedIn de... No, es que tenemos que tener well-being, es que tenemos que trabajar las menos horas posibles. Hablas de política y hablas, hay que reducir las horas de trabajo, hay que reducir la carga de trabajo, hay que reducir tal... Vale, fantástico, pero ¿quién va a crear la riqueza? Y siento si el mensaje suena... Porque después de esto cualquiera me llamará fascista. Siento si el mensaje suena así. Pero es que si no hay riqueza no hay nada. Yo tengo un amigo directivo que dice sin well-being no hay money, pero es que sin money no hay well-being, ¿no? Entonces vamos a entender las cosas, ¿no? Yo, ya que me dejas, rompo una lanza por todos esos directivos y líderes que realmente están trabajando con toda su buena voluntad por crear compañías en cultura de igualdad, por crear compañías con diversidad, por crear compañías que tengan éxito y por hacer todo lo que está en su mano porque la compañía y por lo tanto los equipos vayan hacia adelante. ¿Que se equivocan? ¿Que nos equivocamos? Sí, mogollón. Y volviendo un poco a lo Perdón, me desvío. No, es súper interesante tu opinión. Y volviendo un poco a lo que estábamos comentando del lado de los empleados que no sienten que sean inspirados por ese líder y por lo tanto tú abogas porque hay que ser líderes que inspiran, creo que también está el otro lado, efectivamente, el de los líderes que se sienten incomprendidos porque ni son conscientes de por qué esta gente se está yendo, o como tú dices, oye, está en mi mejor intención, muchos de ellos eran fundadores, otros no, otros eran directivos contratados, pero en toda mi intención está que esto vaya bien, que la gente... Y no entiendo qué está pasando, que la gente se va o de repente soy el malo de la peli, ¿no? O la mala de la película. Mira, yo creo que esto sí es culpa de los directivos. Y en absoluto es de las nuevas generaciones. Los directivos no escuchan honestamente a las nuevas generaciones. Tienes que sentarte y escucharlos, ¿vale? No vale que le escuche la de recursos humanos. Bueno, no vale que contrates a los de consultores de turno para que te cuenten. No, tienes que ponerte con tus chicos, con tus jóvenes, a los que tienes ahí en la oficina y que te lo cuenten. Y tienes que escucharlos con, pues desde el corazón y desde tu esencia para tratar de comprender. A los directivos les cuesta mucho, y eso lo reconozco, escuchar de forma abierta para tratar de entender qué es lo que tienen que hacer. La clave es el diálogo, no hay otra. O sea, todo lo que hacemos de wellbeing, todos estos programas de wellbeing, si no estás dialogando y no estás entendiendo lo que te piden, no funciona. Porque luego cuando hablas con ellos, te piden cosas muy simples, ¿eh? O sea, mira, nosotros cuando hablamos con ellos te piden básicamente 3 cosas. Primero, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y déjame relativa libertad para hacerlo porque yo sé hacerlo. Respeta mis valores.
yo voy a respetar los tuyos, pero respetar mis valores, y quiero líderes que me guíen, no que me manden. Básicamente lo puedo resumir en las tres. Claro, cuando yo he escuchado a jóvenes y hay algunos cuantos, dices, pues chico, tienes razón, ¿qué quieres que te diga, no? Entonces, ahí sí creo que el debe está en el liderazgo. Y que no se escude detrás de la dirección de recursos humanos, ni detrás de consultores, ni detrás de nada. Tiene que ponerse ahí, dar la cara y sentarse a hablar con ellos. Porque como además tú bien decías antes, estamos en una época en la que probablemente el líder no conozca todas las etapas del proceso, porque no estamos en los 80 donde tú empezabas en una fábrica y ibas ascendiendo y al final llegabas a directivo habiendo conocido todo el proceso. Ahora mismo probablemente te hablen de cosas, todo va tan rápido, que tus equipos te hablen de tecnologías y de cosas que están ocurriendo que no saben ni lo que son, ¿no? Y tú tienes que lidiar con eso también, esa falta de información. Y está bien decir, esto no sé qué es, ¿no? Pero esa es la clave de lo que estamos haciendo en The Space, o de lo que queremos hacer en The Space, que es hablar no tanto, hablar de un liderazgo ejercido desde tu autenticidad como líder, ¿vale? Tú tienes que saber de lo que no sabes y tienes que reconocerlo. Mira, hay algo que te dicen los psicólogos mucho, pero que es muy difícil poner en práctica, sobre todo para un líder. La mayor fortaleza de un ser humano es la vulnerabilidad. Fíjate, que suena contradictorio, pero... Un ejemplo que no viene a cuento, ¿vale? Yo cuando hice mi transición, cuando tú haces una transición, puede que no, os aseguro que al final tiene algo que hacer, ¿vale? Cuando tú haces la transición tienes varios miedos. El primero es cómo de femenina quedas, ¿vale? El segundo es que te consigas integrar y el tercero es que no sepan nada de tu pasado, ¿no? Cuando tú vives con ese miedo, eres muy débil. Porque estás permanentemente pensando si te van a atacar, ¿vale? Yo los fui superando, unos de forma voluntaria y otros de forma inconsciente. El último miedo que superé es cuando salí en Vanitates y me conoció todo el mundo, sabía que ya había hecho una transición, ¿no? ¿Qué fue lo importante? Que cuando ya todo el mundo sabía lo que aparentemente era mi debilidad personal o mi vulnerabilidad, yo era muy fuerte. Claro, ya no había porque más nadie por me donde podía atacar. Nadie podía venir y decirme, es que tú fuiste hombre. Digo, chicos, si está en prensa, ¿qué me contas? ¿Vale? Y eso lo tiene que entender el líder. Cuando el líder es capaz de decir, de esto no sé, explícamelo, adquiere una fortaleza brutal con los equipos. Pero para eso se tiene que conocer mucho. Tiene que penetrar en sí mismo, encontrar su esencia y saber cuáles son sus fortalezas como persona. Y eso exige un proceso complicado para el líder. Porque los líderes funcionamos con máscaras y con caretas. Algunos de nuestros oyentes, escuchándote, van a pensar que, claro, todas estas cosas que dices son súper interesantes y les encantaría, muchos de ellos son líderes, les encantaría poder liderar desde esa autenticidad, pero no saben cómo empezar. Entonces, un quick win, algo que digas, mira, esta semana haz esto, empieza por aquí, algo que puedan hacer ya. Voy a hacer publicidad, apúntate a The Space. Entras en el perfil de LinkedIn y encuentras el grupo. A ver, mira, yo creo que es muy difícil ser auténtico. Un quick win, encuentra a alguien que sea líder como tú en el que confíes y habla con él desde el corazón. Y empezar a compartir experiencias. Pero no solo las buenas, quieres decir, que que ahí malas, parece las malas. No, en esto que nos juntamos líderes y solo se habla de todas las medallas que tenemos cada uno. Yo estoy reunida permanentemente con líderes y nuestras empresas van fantásticos, nosotros claro, somos geniales todas. y no tenemos ningún problema. De hecho, yo he preguntado a líderes si tienen un problema con los jóvenes y me han dicho no. Luego he hablado con la de recursos humanos, me dicen, no te quiero contar cómo tenemos esto, ¿no? No, es importante que el líder encuentre un entorno donde pueda hablar con sinceridad de lo que le preocupa como persona. O sea, la paradoja es que para liderar desde la autenticidad, lo que tienes que cuidar es a la persona que está detrás de tu careta. Si encuentras a alguien con el que puedes hablar, de hecho eso de Space es el sitio donde pueden empezar a hablar y a contar sus cosas, ¿no? Para mí ese sería un quick win inmediato. Puedes encontrar a alguien con quien puedas sincerarte, sin miedos, sin pensar que te va a juzgar en ningún momento. Pues Eva, yo creo que nos ha quedado un podcast estupendo y me quedo con lo que has dicho antes de esto es muy claro, o cambiamos la forma de liderar o la empresa se va a ir al carajo.
básicamente, ¿no? Porque ya no vamos a entender, o sea, ya no vas a entender y ya no piden lo mismo las nuevas generaciones que están entrando a dar el relevo. Por lo tanto, solo tienes una opción, que es cambiar tu forma de liderar desde la autenticidad. Yo creo que a los oyentes, si este episodio te ha hecho pensar, compártelo. Eva, la podéis encontrar en redes, es estupenda. Apuntaros a la newsletter porque merece la pena. Y Eva, muchísimas gracias por estar aquí en Jugando en Serio. Gracias por haber venido y ha sido un auténtico placer. Encantada, muchísimas gracias. Hasta luego. Jugando en Serio.